Profe, buenas noches. Seguramente era como querían cerrarlo. 29 de 39, si no estoy equivocado en lo que te tocó dirigir a nivel local. ¿Qué balance, evaluación haces de lo que te tocó llevar adelante a Cerro Porteño, de lo que sentís que dejás? No digo porque lo vayas a dejar, sino que cerrando esta etapa, porque muchos jóvenes han tenido una gran participación también en lo que te tocó estar en este tiempo reciente. Creo que pudimos hacer un buen proceso. Un entrenador no puede hacer la promesa solamente de lograr un campeonato, sino que tiene que hacer una promesa de dejar un proceso. El proceso está hecho. Hoy cerramos el juego con prácticamente un 70% de canteranos en campo. Estamos en una evolución importante. Los futbolistas de jerarquía sostuvieron los momentos difíciles por los cuales atravesamos. Y este grupo de personas, equipo de fútbol, supo respetar los valores éticos y morales con los cuales se debe desempeñar en cualquier rol o función dentro de una sociedad. Siempre digo que las medallas y los títulos y los trofeos son pasajeros y no aportan mucho a la sociedad, pero sí el pregonar valores, el tener valores importantes que lo lleven a uno a poder ser mejor ser humano cada día, es lo que debemos focalizarnos en nuestra sociedad. Una sociedad que cuando yo me crié, la maestra era la segunda mamá, y una sociedad que hoy en día a veces ponemos en discusión a la señorita, a la maestra. Y creo que debemos volver a esa vida, volver a sentir que quien me está educando y me está enseñando y me está dando saberes, también me está brindando valores, como lo hacen mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tío, mi vecino. Entonces, creo que el balance para mí es muy positivo desde ese aspecto, desde el aspecto humano. En el aspecto deportivo, intentamos por sobremanera poder ir por un campeonato. Este club se lo merece. Lamentablemente no nos ha dado la posibilidad, pero sí dimos lo máximo de cada uno. Y sí supimos sostener momentos difíciles, porque nosotros vemos una camiseta con un nombre y un número, y también tenemos que saber que hay un ser humano que siente, que hay un ser humano que le duele, que hay un ser humano que se entristece cuando las cosas no le salen bien. Por eso mi mensaje a la familia cerrista es que en el 2024 debemos ir por el campeonato, pero todos juntos. Todos juntos. Y si erramos un pase, el vamos y el dale que ya sale, tiene que cambiarse por el silbido. El hincha juega y juega en muy buena forma. Agradezco enormemente a esta familia, agradezco a esta hinchada, agradezco a ese sentido de pertenencia que nos hacen sentir a quienes no tuvimos la suerte de nacer en el club, pero sí me considero un hijo adoptado del cual voy a estar por la eternidad, porque eso es familia, eso es transmitir el sentimiento, como dice pintado ahí en ese muro, que hoy, yendo a ver la práctica de la sub-18 de la mañana temprano, que entrenó acá en la Ollita, lo leí de nuevo y es la canción que más me gusta, y lo subí a mi estado de Instagram. La capital del sentimiento. El barrio obrero es nuestra ciudad, porque no es un barrio. Así que proponernos entre todos, cada uno desde el rol que nos compete y nos ocupe, ir en busca de ese trofeo dorado, y estoy convencido que todos juntos lo podemos lograr. Un feliz 2024 para todos y que disfruten mucho de la familia cerrista. Matías Lugo, Radio La Unión. Profesor Bernay, buenas noches.
Siguiendo con lo que dijo hoy, 7 futbolistas terminaron en cancha, canteranos de Cerro Porteño, sumados a lo de Wilder Viera que salió en el segundo tiempo. Ahora, ¿cuánto va a importar para ellos este proceso de la sub-23 del preolímpico y el tiempo que ya tienen en Cerro como para tomar ese rol protagónico y ser los protagonistas para poder pelear los campeonatos que usted mencionó? Es fundamental saber competir internamente, en casa, en cada sesión de entrenamiento, en cada minuto de partido que le toque jugar, para poder posicionarse. Lucas Quintana demostró que no jugó por la regla, jugó por una capacidad. Y nosotros, como entrenadores, a veces no le damos la oportunidad a todos los que se lo merecen. Hay que elegir 11 lamentablemente, y esos 11 tienen que estar a la altura de la circunstancia y la situación, más los 5 que ingresen desde la banca. Es importante que sigan creciendo. Cuando empezó el año muy poco se hablaba de ellos, y hoy se habla de muchísimos, y eso es lo determinante y lo importante, y ese es el proceso y la política deportiva institucional que se está ejecutando. Como todo club de Sudamérica debe promocionar sus canteranos para poder generar a partir de la transferencia la estabilidad económica que necesitamos todos los clubes de Sudamérica. Y en eso estamos abocados y en eso estamos trabajando. Vengo de las formativas, y todo lo que hemos logrado fecha tras fecha es mérito de todos los profesionales que quedaron en el parque acompañándonos desde lejos y sembrando esas semillas que tenemos en ese hermoso parque azulgrana, que para mí es uno de los mejores lugares de Sudamérica. Debemos saber competir, debemos saber ser pacientes a la hora de debutar, y debemos saber de que cada minuto es una oportunidad que nos brinda esta hermosa institución, porque estar y vestir estos colores es para unos pocos, y cada vez que los toque hay que transpirarlo muchísimo. Como siempre decimos, un eslogan que por ahí se nos ha ocurrido, ¿no? Este escudo se lo lleva del lado del corazón, pero se lo tiene que defender con el alma. Y así lo debemos entender desde la formativa hasta el primer equipo, y creo que hoy han demostrado. Hoy Cerro no tenía nada que ganar ni perder y jugaron por el escudo y hicieron un gran partido. Jorge Izquierdo, Universo 970. Profe, buenas noches. Para tranquilidad suya, ¿cuándo le gustaría definir ya su continuidad o no? Porque también se habla de que otros equipos están viendo bastante bien el trabajo que viene haciendo. Seguramente para usted eso es reconfortante, el hecho de haber asumido este año, tener 2 ciclos y hacer bien las cosas y estar obviamente en boca de algunas personas importantes de otros equipos. El fútbol de Paraguay ha crecido mucho. Lo conozco desde el año 2008 en persona. Antes obviamente lo conocía. Y ha tenido una evolución, te diría que muy buena, y que algunas instituciones se hayan manifestado en tener los servicios de un entrenador, me alegra, lo valoro y lo agradezco, porque son posibles oportunidades que uno tiene en esta profesión que tanto ama. El fútbol para mí es un pilar muy importante en mi vida. Agradecido, pero agradecido también a la APF también que está desarrollando este deporte. No es fácil, pero lo está desarrollando en buena manera y estamos en una evolución importante. Debemos seguir en busca de la excelencia. Siempre vamos a tener cuestiones por corregir, siempre vamos a tener que hacer evaluaciones y reflexiones, porque desde ahí nace la solución. Pero la verdad que del 2008 a hoy Paraguay ha evolucionado notablemente y lo debemos
aplaudir. Que se defina mi situación es cuestión de hablar el día lunes, como me ha mencionado la dirigencia. Soy feliz en Cerro, soy feliz en Paraguay y soy un agradecido a la sociedad del Paraguay, porque hoy no me siento un extranjero, hoy me siento un ciudadano del Paraguay más. He decidido vivir aquí y quedarme en este país que también ha crecido mucho como tal. Y también déjame agradecerle a todos ustedes, porque se han dirigido hacia mi persona con respeto. Y eso no es fácil y no es común. Y cuando alguien se dirige con respeto, hasta puede opinar contrario a lo que yo pienso. Y tengo que saber escucharlo, porque tal vez me están marcando algo que mi persona no se ha dado cuenta. Y ustedes me lo han marcado y me merecen mi agradecimiento, porque el trabajo del entrenador con el periodista no es fácil para ambos lados, pero yo sinceramente me he sentido en este proceso muy cómodo junto a ustedes. Lo valoro, lo respeto y lo aplaudo. Agradecido. Ernesto Jiménez, 780 AM. Profe, buenas noches. Creo que el respeto es mutuo también. Habló de proceso, justamente de todo lo que vino desarrollando de su llegada al país, cuando llegó como ayudante técnico, hoy con todo lo que está logrando en Cerro Porteño. Y lo digo con todo respeto, profe. ¿Se puede decir de que Víctor Bernay sigue como entrenador principal de Cerro Porteño, esperando lógicamente lo que va a ser la reunión, de lo que va a ser el día lunes? Ya son detalles nada más para lo que va a ser esa reunión y el futuro para usted y el club, profe. Gracias. Sí, la reunión es tendiente a plasmar la continuidad del cuerpo técnico. Y quiero hacer un detenimiento ahí porque no puedo dejar de nombrar al cuerpo técnico que está. Y tuve el honor de poder compartir no solamente con dos grandes futbolistas de la institución, sino con excelentísimas personas y muy profesionales, como Mingo y como Ale. Y con los profes también, Raúl, Francisco, Guti, pero también a todos los profes de las formativas, que con gran sentido de pertenencia están regando la semilla que queremos verla después sembrada acá en este maravilloso estadio. Los detalles los charlaremos el día lunes y la disponibilidad de ambas partes seguramente están. Pero bueno, hasta que no se firma no se puede dar nada por hecho. Pero sí vamos a apostar por un crecimiento institucional y por el crecimiento del fútbol del Paraguay, que también lo voy a decir, vamos a clasificar al Mundial, quédense tranquilos. Matías Cuevas, Territorio 1912. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Consultarte por lo que mencionas del proceso. Una consulta realmente para vos, tu opinión individual. ¿Es realmente un proceso exitoso aquí en Cerro Porteño? El canterano que surge, se afianza en primera división, tiene esa confianza ya de jugador de primera y se va transferido, pero sin conseguir los títulos que el hincha de Cerro espera. Consultarte a vos, profe, ¿consideras eso un proceso exitoso en esta institución? Los éxitos no solo pasan por un campeonato. Los éxitos pasan por formar, como te dije anteriormente, personas primero y después futbolistas. Entre el 3 y el 5% de todos los chicos, los mitaí que tenemos en el parque, llegan a primera división. Todos nos hemos buscado principalmente en 3 lugares: en el hogar, en la familia, ¿no?, en los clubes o en instituciones de arte, de música, universidades, y también nos hemos educado
en donde nosotros todos buscamos, que es el deporte también, ¿no? Considero que poder exportar futbolistas es lo que más necesita Sudamérica. Y somos un país que anteriormente necesitábamos que pasen por otra liga para poder cruzar el charco, y hoy estamos cruzando el charco directamente. Entonces eso es una evolución, no solamente de Cerro, ¿no?, sino del fútbol del Paraguay, como dije anteriormente. Obviamente que queremos ser campeones, obviamente. Este escudo lo tiene y es hermoso. Yo pude lograrlo en el año 2009 y pude estar cerca de la Copa Sudamericana, que faltando 40 segundos quedamos eliminados de esa semifinal. Es hermoso, y ojalá podamos encaminarnos en las dos sendas, en la de exportar futbolistas y en la de ganar campeonatos, porque ese es el deseo de la familia cerrista. Gerardo Figueredo, ABC Carinal. Buenas noches, señor Bernay. Bien, ya ha expuesto usted lo que ha hecho en la formativa. Se va viendo los frutos y hoy más que nunca en este partido. El caso de Fabricio Peralta, él originariamente ¿en qué puesto había aparecido? Porque creo que es uno de sus retoños que va creciendo, porque hoy jugó un poco más adelantado. Yo particularmente lo tenía como un volante central típico, que actúa como un limpia parabrisas, pero hoy apareció marcando 2 goles de muy buena factura. Y por otro lado, ¿se puede hablar de porcentaje, de probabilidad de que usted siga el año que viene dirigiendo al plantel principal o no, profe? Con respecto a Fabricio, tuve la suerte de conocerlo en el año 2019, en aquella sub-17, que jugaba un 4-4-2 con un Wilder Viera más de contención y un Fabricio Peralta más mixto y de aparición. Después tuve la oportunidad de poder dirigirlo en el año 2020 en la Copa Libertadores Sub-20, en donde jugaba Fabricio, Wilder y Damián, y en donde ha jugado como volante mixto en ese triángulo de volantes. Creo que debemos formar futbolistas polifuncionales, que no solamente puedan expresarse en un sector del campo de juego. Y en eso estamos trabajando y buscando. Por eso hoy Wilder dejó de ser ese 6 que era cuando lo conocí, y hoy es un volante de una dinámica estupenda. Dami, que jugaba en la Sub-18 en el año 2019 junto con Rodrigo del Valle como doble 6, hoy tenga la posibilidad de jugar en los box y de jugar más suelto y de poder tener mayor cantidad de arribo área. Y que Fabri hoy nos haya demostrado que puede jugar en cualquier sector del mediocampo, nos hace que tenemos futbolistas muy ricos de sus características. Por eso hablo de los trabajos y los procesos y nos fuimos al año 2019, ¿no? Yo creo que ese es el camino. Hay que saber continuar en ese desarrollo futbolístico, en ese desarrollo de características, de jugadores que defiendan el paladar del cerrista, que sepan que las dos fases son importantes para este club, atacar y defender son determinantes, y jugarse la vida a cada pelota es la esencia. Con respecto al porcentaje, 1000 por 1000, no, mentira. El porcentaje, no sé qué porcentaje, pero estamos encaminados y estamos charlando, y esta casa merece lograr lo que sea el año que viene, algún campeonato, y bueno, ojalá uno pueda estar, pero bueno, eso, como siempre lo dije, este club me atrapó en el 2008 y seguiré estando vinculado, ¿no?
como también agradecido a las instituciones que me han hablado desde el fútbol de Paraguay, porque para mí es un honor que me mencionen y es un honor que me tengan presente. Y bueno, a la lejanía, enviarle un saludo al Club Gimnasia Grima La Plata, que logró sostenerse en la primera división hoy en día. Juan Denis, Radio 1. Profe, yo tengo en realidad dos consultas. La primera, y yendo un poquito más para adelante, sobre tu cuerpo técnico, ¿se podría sumar más gente para el próximo año? Porque está todo encaminado, es prácticamente cuestión de formalizar tu continuidad en Cerro. Y la otra consulta, días atrás hablaba el presidente acerca de la pretemporada arrancar el 2 de enero. Teniendo en cuenta que el campeonato arranca la semana del 20 de enero, ¿se podría adelantar antes la pretemporada o se le va a dar ese tiempo de mes de descanso a los futbolistas? No, hay dos ideas. Si arranca el 20 o 23, habría que volver antes, en diciembre, a trabajar. El trabajo es muy importante para poder consolidar el modelo de juego. Ojalá y el torneo pueda empezar a fin de mes también, porque considero que el descanso del futbolista también es importante. Recargar energía, el estrés es muy alto, y si llega a ser así, que se comenzaría a fin de mes, obviamente volveríamos el 2. Pero bueno, todo va a depender del inicio del torneo, el regreso de los futbolistas, porque hay que hacer una planificación para llegar en buen estado de forma deportiva, futbolística, a la primera fecha, para poder ser protagonista del torneo 2024. Víctor Villalba, Radio Monumental. Víctor, buenas noches. En esta reunión del lunes van a tocar ya el tema de refuerzos. ¿Qué te dijeron los directivos y qué postura tenés acerca de eso? Si sentís que el plantel necesita más o mucho más, por así decirlo, para pelear el título o algún retoque en particular, ¿qué opinás? Nosotros vamos a tener una doble competencia, y en la doble competencia hay que tener un plantel que pueda rotar. Jugar aquí en Paraguay en enero, febrero, marzo es muy difícil. No es comparable con el calor de otros países. Entonces el gasto es muy superior. Y por eso hay que planificar bien la plantilla. Pero yo siempre digo, y esto no lo digo desde ahora, lo dije los 14 años que estuve vinculado a la primera división en distintos clubes, traer por traer no sirve. Sirve traer si se necesita la característica que pueda sumar a este gran plantel que hoy tiene Cerro Porteño, y traer futbolistas que tapen el crecimiento de nuestros canteranos tampoco es bueno, porque vuelvo a lo que hay que pensar en el crecimiento económico institucional, y poder promover los futbolistas en el primer equipo es una vidriera muy importante, y esa vidriera muy importante es la que va a generar los recursos económicos para la institución. Entonces hay que ser muy minucioso, hay que analizar con profundidad cada futbolista que tiene la oportunidad de venir a vestir esta camiseta, y hay que hablar con esa persona y con ese futbolista que cuando ingrese por este portón de novena tiene que saber que entra a ponerse el casco y es un soldado más, porque acá lo más importante es el escudo, no el nombre propio.